4 interrogantes misionológicas o misioneras que hoy usted y a mí nos corresponde responderlas, pero no responderlas en forma verbal solamente, porque podemos decir, ¿verdad? Sí, Señor, estoy listo, heme aquí, envíame a mí, y no vamos. Entonces yo pienso que hoy sería una oportunidad para que nosotros verdaderamente analizáramos a la luz de la palabra algunas interrogantes. Pero déjeme introducirme entonces, ¿verdad?, con esto, ¿verdad?, las interrogantes sobre la hora misionera que nos toca responder a nosotros. Ahí creo que tenemos mejor, yo aquí veo bien, no se preocupen, ¿verdad? Gracias. A pesar de mis 50 años todavía tengo un poquito de buena vista, reciente los acabo de cumplir, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, usted y yo sabemos claramente que Jesucristo es la solución para contrarrestar la violencia, la maldad. No se preocupe, hermano, que yo veo bien aquí para que vean mejor los hermanos allá, en toda su dimensión. Pero es la única esperanza para todo aquel que cree en todos los pueblos, en todos los tiempos. Es esperanza y oportunidad que, según el pasaje que acabamos de leer, hermanos, el contexto del capítulo 10 de la carta a los Romanos, Pablo está orando y Pablo está diciendo, escribiendo: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pero luego dice: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá a las partes más bajas de la tierra para hacer subir a Jesucristo? No. Los judíos lamentablemente no entendieron este mensaje, y por eso todavía los judíos están esperando al Mesías. Aunque quiero decirles, mis hermanos, que nuestro querido misionero Pablo, mi tocayo, allá en Beersheba, en Israel, me está comentando que están regresando muchos judíos, muchos de la dispersión o la diáspora, los que salieron, porque hay judíos por todas partes, y muchos están regresando y aceptando a Jesucristo. A ellos se les llama judíos mesiánicos, respondiendo entonces aquella profecía del profeta Isaías que dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, sí, volverán a Sión con alegría, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría. Pero no entendieron, y por eso la bendición ha llegado hasta nosotros. Analice usted los versículos del contexto, hermanos, 8 en adelante. ¿Mas qué dice? Una pregunta, versículo 8 del capítulo 10. ¿Mas qué dice? Aquí vamos a hacer un análisis a manera de introducción acerca del plan de salvación trazado perfectamente. El apóstol Pablo está trazando a través de la Escritura un plan perfecto de la salvación en Jesucristo, que no entendieron los judíos y que a nosotros nos ha concedido la bendición de entender por la gracia bendita del Señor, por la fe en Jesucristo, por la misericordia del Señor. Veamos pues, hermanos, en primer lugar, ahí vemos nosotros abajo el plan de salvación que ya está hecho. Un poquito más adelante, hermanos, por favor. Ahí está. Quiero que usted y yo veamos el versículo 8 del capítulo 10, donde dice, hermanos: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. El plan de salvación, hermanos, ya está hecho y está provisto por Dios. ¿Sabe usted que el plan de salvación está al alcance del ser humano? Cerca de ti. Si alguien vino en esta mañana y no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo y no entendía esto, porque creemos que Dios está muy lejos de mí y que yo no puedo estar cerca de Él porque soy tan pecador. Pero ¿qué dice la Escritura? Cerca de ti. Ahí está. El plan de salvación está al alcance del ser humano. No hay nada imposible, aún en otras latitudes, aún en otras culturas, pero la Escritura dice cerca de ti, porque está al alcance del ser humano. En segundo lugar, el segundo punto, el plan de salvación es una experiencia personal de primera mano. ¿Qué dice la Escritura? Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Mire qué interesante el plan de salvación provisto por el Padre, que dice
está al alcance del ser humano, cerca de ti. Es una experiencia individual, de primera mano, cuando dice, si usted confiesa con su boca y cree en su corazón que el Señor resucitó, será salvo. Entonces, ahí está trazado para usted en esta hermosa mañana. Pero además, el plan de salvación, dice, es universal. ¿Por qué? Es universal porque dice, todo aquel que en él creyere. No hay diferencia entre judío y griego. Y la versión moderna dice, no hay diferencia entre judío y gentil, así como usted y como yo. Qué bendición tenemos nosotros, que sin haber nacido en tierras bíblicas, sin ser un judío, más que siendo un mexicano, del descendiente de Maya, y su servidor descendiente de la tribu Mam, de la frontera de México con Guatemala. Yo soy de la tribu. Cuando decimos tribu, no se imagine usted como unas plumas y flechas, no, es un grupo étnico, pues, ¿verdad? Pero sí soy de esa parte de la República Mexicana, de la frontera, donde solo divide el río Suchiate. Allá está Guatemala, si usted sube al cerro, y de este lado está el estado de Chiapas, pues ahí yo nací. Mi etnia se llama los Mam, ¿verdad? Es Maya Quiché, ¿verdad? Descendemos también, comemos chile, pero aquí le dicen otra cosa, me lo enseñaron hace rato, yo le digo chiltepe, un chile muy rico, así que comen ¿cómo se llama? El ave de los 400 cantos, el Tzontli, ¿verdad? En náhuatl, el ave de los 400 cantos. Somos de los mismos, pues, hermanos, qué bendición que sin ser judíos, un día el Señor pensó en nosotros, porque dice, ¿verdad?, que la salvación o el plan de salvación es universal. Todo el que creyere, no hay diferencia entre judío y griego. Y además es efectiva. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el Señor es rico para con todos los que le invocan. Qué lindo, hermanos. Es rico para con todos los que le invocan, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Note usted, si no, el plan de salvación entonces está dado. Pero eso no lo entendieron los judíos, y además no lo entienden millones de personas. Viendo yo la estadística, que son más de 1.200 millones solo de musulmanes. Y si nos vamos a los hindúes, también son muchos millones. Si nos vamos a los ateos secularistas, muchos millones. Si vamos a las tribus lejanas, que son, pues, que creen en los espíritus, hay muchos millones más. Si nos vamos a nuestro alrededor, a esta ciudad de Mérida, hay muchas personas. Entonces, si sumamos todo eso, pensamos y creemos que hace falta algo para que ellos también gocen de la bendición y de la experiencia de haber sido alcanzados de la salvación en Jesucristo, porque dijimos que está al alcance de la humanidad, que es una experiencia personal de primera mano, que es universal y que es efectiva. Yo creo que usted está de acuerdo conmigo cuando el apóstol Pablo también dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y repite, al judío primeramente y también al griego, también al gentil, o sea, nosotros. Son verdades, mis hermanos, inobjetables, que usted y yo entendemos y creemos que el Señor Jesucristo realmente es lo que es: salvación, vida eterna, bendición, paz. Pero no así para muchas personas, para muchos a nuestro alrededor, y por ello necesitamos responder estas 4 interrogantes, y con una respuesta clara, una respuesta que me incluye a mí. Veamos, pues, hermanos, a través de la Biblia estas 4 interrogantes que aparecen en los versículos de la palabra del Señor 14 en adelante, del capítulo 10 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, habiendo explicado todo el contexto, de dónde viene, y que esto me enlaza a mí para pensar en la primera interrogante. Si usted puede leer conmigo, lo puede leer. ¿Cómo, pues, invocarán en aquel en el cual no han creído? Y aparece ahí, me gustaría que lo leyésemos, hermano, porque es una interrogante que habla a mi corazón. Leamos, hermanos. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? Yo no sé si a usted, hermano, le deja mucho en qué pensar
la idolatría de nuestros pueblos, el creer que si alguien paga algo, hace una manda, hace un compromiso, puede ir de rodillas por cierto lugar, cumpliendo, ¿verdad? No sé si a usted le llama la atención multitudes en nuestro país que van kilómetros y kilómetros porque alguien les va a resolver su problema de salud, de finanzas y tantas otras cosas que ellos esperan. Lamentablemente están invocando no al verdadero Dios. O aquellas imágenes que nos llegan de miles y millones de personas en el río Ganges de la India. Dicho sea de paso, en la India hay 300 millones de dioses. Solo en la India, 300 millones de dioses. En México no es la excepción. Usted llega a la ciudad de Cholula, en Puebla, y va a contar 365 cúpulas, es decir, un día para cada que ellos celebran ahí, un día del año tiene su imagen y están ahí y se aglomeran. Y hoy en día, en el mes de diciembre, esto está todavía peor. No sé si eso, mis hermanos, a usted le llama la atención, porque en realidad los que no creen y los que nunca han creído y no pueden invocar a quien no creen de verdad, no pueden humillarse ni orar a quien verdaderamente no entienden, porque creyendo que está muy lejos, y sin embargo ellos caminan a la más densa oscuridad. ¿Y cuál será el destino de millones de personas? Aún vecinos nuestros, aún familiares nuestros, aún compañeros de trabajo, aún alguien que usted ama tanto y que no quisiera que se perdiese, precisamente no pueden invocar a aquel de que no han creído. Tanto en la selva como en las grandes ciudades hay personas que han confiado más bien en su posición social, económica, académica, como para decir: yo no necesito a tu Dios y por lo tanto yo no estoy dispuesto a creer lo que tú crees, y por lo tanto no pueden invocar a quien no han creído. Nos es muy fácil criticar, hermanos, actitudes y procederes de quienes no han creído en Jesucristo, pero no estamos haciendo nada, absolutamente nada, porque no tenemos pasión ni compasión. Y la pregunta sigue ahí en nuestra Biblia, sigue en nuestra mente, pero no ha bajado a nuestro corazón, y por lo tanto no hemos dado respuesta. Por eso vámonos a la segunda interrogante misionera que nos toca a usted y a mí responder con todo el deseo de nuestro corazón. Y yo les voy a pedir una vez más, hermanos, que lean la segunda interrogante, por favor. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Yo pienso que ya le bajamos el volumen, ¿verdad? O tal vez no estamos acostumbrados, pero hermanos, ayúdenme por favor, porque eso no es mío, es la Biblia que dice eso. Romanos 10, 14, por favor. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Queridos hermanos, bueno, aparte, leerlo nos quita un poquito si es que alguien viene con somnolencia, ¿verdad? Pero espero que no, hermanos, ¿verdad? Espero que no. Usted tiene un ventilador arriba, yo no tengo nada, así que estoy en desventaja con usted, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras seguimos, ¿verdad? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Sabe, hermano, hermana, joven, adulto, hermano querido aquí? Cada interrogante, a medida que avanza la interrogante, sucede algo muy interesante. Se lo voy a decir en la tercera, pero usted ya lo observó, no hay duda de eso. Había un hombre, hermanos. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Había un hombre que cayó a la cárcel por causa de sus delitos que él cometió, y no tenía esperanza de salir porque le dictaron cadena perpetua. Es más, no ha salido todavía. Y entonces, uno de esos días, alguien en una iglesia como esta, gracias, hermano, por ese apoyo. Un día de esos, hermano, alguien en una iglesia que adoraba a Dios el domingo dijo: este domingo y quizá por estos domingos más no voy a asistir. Pidió permiso en la cárcel, hermanos. Juntaron a varios que estaban ahí, dentro de los cuales había uno que tenía delitos y posiblemente nunca va a salir, porque esta es una historia de la vida real. Y hermanos amados, él fue con su Biblia, con una pasión, porque segurito estaba que ahí en la cárcel había gente que nunca había oído el Evangelio. Efectivamente, hermanos, el Señor lo usó de tal manera
que cuando hizo la invitación, él dijo: yo no voy a ir a mi iglesia hoy, y quizá ni se vayan, no vayan a notar que yo no esté, pero ese día su iglesia estaba en la cárcel, y cuando hizo la invitación vino a los pies de Jesucristo este hombre que nunca había oído el evangelio, porque su vida había sido una vida perdida totalmente, y estaba quizá con muchos recursos, pero cayó a la cárcel, y eso fue el medio que Dios usó, y sobre todo usó a un hombre muy humilde y recibió a Jesucristo. Amados hermanos, como esta historia es de la vida real, porque está pasando aquí en las cárceles de nuestro país, entonces, hermanos, este hombre ha predicado ahora el evangelio porque fue discipulado, predica con entusiasmo, con esmero, es un evangelista, y él dice tras las rejas: quizá yo nunca voy a salir de la cárcel, pero estoy libre por la sangre de Cristo. Y todos los que salen, hermanos, se añaden a las iglesias, van, y muchas veces son líderes de las iglesias. Esta es una historia, como les digo, hermanos, de una iglesia allá en Puebla, de un hermano que contestó y dijo: pero si hay personas que nunca han oído el evangelio, entonces yo debo de ir y compartirles la palabra. ¿No es cierto, hermanos? Yo estaba deambulando por las calles de Cancún la semana pasada, y se me ocurrió llevar una camiseta que decía aquí: Iglesia Bautista. Sencillo. Muchas veces, si tú llevas una camiseta y eres cristiano, pues tienes que hacer eco a lo que llevas. Llevaba mi camiseta o mi playera y decía Iglesia Bautista aquí Jepsibá, ni siquiera decía Iglesia Bautista de Antioquía, de ahí de Cancún, pero varios se paraban: oiga, ¿dónde queda esa iglesia? Así de sencillo. Entonces yo digo: ahora voy a tener otra idea, voy a llevar folletos en mi mano para repartirle a las personas. Entonces el taxista me dice: oigan, ¿ustedes son de alguna religión? Y cuando a usted le dicen eso, hermanos, un amigo, un vecino, un familiar, un compañero de trabajo, un taxista, música para sus oídos, hermanos, música para su oído. Ustedes son de una religión, y empieza a evangelizarlo, hermanos. Yo digo una cosa, que hay mucha gente que todos los días tiene contacto con usted, pero que realmente no han oído. Habrán escuchado historias de la Navidad, habrán escuchado historias de la crucifixión de Cristo, habrán escuchado esto o lo otro, pero nunca han oído verdaderamente la salvación que Jesucristo ofrece a través de la forma en que usted lo quiera dar, hermanos. Y yo les digo una cosa: muchas veces somos expertos en cursos de evangelismo, y si no, otros hermanos me han mostrado sacando pecho, como dicen en Honduras, diciendo: mire, hermano, yo tengo 4 cursos de plantador de iglesias. Y viene la pregunta obligada: ¿qué ha hecho usted? Es un buen plantador de iglesias, porque las iglesias los quedan esperando y nunca llegan, hermano. Son buenos plantadores de iglesias en ese sentido. Otros, hermanos, cursos de evangelismo por acá y por allá, pero no es eso lo que Dios está diciendo. Cuando nos dice que muchos no han oído, es porque no han oído de veras. Que usted y yo podamos establecer un diálogo, no solamente aquí, en todas partes, hermanos. Como les conté en la mañana, mis hermanos, una historia muy conmovedora para mí, y como el culto se repite de la misma manera, yo casi no estoy acostumbrado así, ¿verdad? Porque yo no tengo más que un culto, ¿verdad? Lo tenemos. Entonces, hermanos, se los voy a pasar esta historia, porque en realidad no es lo mismo que te cuenten a que tú lo vivas. Un joven como de unos 25 años, vestido de mujer, y cuando veo le digo: oye, Fausto. Y cuando escucha su nombre me dice: ¿por qué me llama así? Yo no me llamo Fausto, desde hace muchos años dejé de ser Fausto, ahora soy Kinky, me dijo. No, ¿cómo Kinky? No, tú eres Fausto. Y se dio cuenta que yo lo conocía de pequeño. Agachó la cabeza y me dijo algo: ¿usted cree que yo puedo cambiar de vida? Y yo entonces, otra cosa, cuando alguien le dice así: hermanos, usted no deje, usted continúe predicando. Claro que sí, hay alguien que te ama. Sí, dice, porque la gente me desprecia, la gente se burla de mí, y yo ya me dediqué a esto, y yo creo que yo no voy a poder salir. Hay alguien que te quiere ayudar, se llama Jesucristo. Y yo empecé a predicarle, hermanos, y Fausto empezó a llorar, y en ese momento recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, hermanos queridos. Botó la indumentaria, se puso unas botas,
afiló bien un machete, puso un sombrero y se fue al campo a trabajar. Y ahí tenemos ahora a Fausto, renovado por Jesucristo, hermanos, porque cambió de vida, porque Jesucristo cambia, transforma. Pero hay gente que no ha oído, hermanos, porque nosotros tenemos muchas veces discriminación contra ciertos segmentos de la población. Criticamos a la policía y no hacemos nada por alcanzar un policía. Alabo a Dios, hermanos, porque todos los lunes, 7:30 de la mañana, Dios nos abrió una puerta, Dios nos abrió un portón, hermanos, con la Policía Nacional en la ciudad de Tocoa, donde vivo. 7:30 de la mañana. Preparo mi Biblia, mis folletos, Biblias si los tengo, y me voy, porque está el pelotón de policía. Y dice el jefe de ellos, me imagino que debe ser cristiano, porque le dice: hermano, adelante. Y le dice: atención, dice, firmes, fuera sus boinas, escuchen al pastor. ¿Qué haría usted en ese momento, hermano? La mesa servida, la bendición dada, predicar el santo evangelio. Esa gente no ha oído, hermano, porque la policía en todo el mundo casi la gente no los quiere. Y nosotros los criticamos. Y criticamos al gobierno y no hacemos nada por predicarle al gobierno, hermanos. Y es el transformador que me ha transformado a mí. Y por lo tanto, si es efectiva para cualquiera, en todo tiempo. Y ahí estamos, hermanos. Pero muchos no han oído. Es cierto, usted no tiene que ir a la China, hermano. Como me dijo un hermano, muchos quieren ir a la China, dice, y no han ganado ni a su vecina, dice. Se les salió el verso sin esfuerzo, ¿verdad? No han ganado ni a su vecina y quieren ir a la China. Así que, hermano, cualquier persona que usted conozca que necesita de Cristo, que no ha oído el verdadero evangelio, hermano. Y otra vez criticamos también a los ruselistas, mejor conocidos como testigos de Jehová. Sí, somos buenos para criticarlos, pero nosotros no imitamos lo que ellos hacen, hermano. No salimos por las casas, por donde sea, hermanos, a compartir. Y la gente no ha oído. Sí, la gente no ha oído verdaderamente, y por lo tanto, hermanos, no pueden creer en alguien que no han oído, queridos hermanos. Pero también es bueno destacar que hay millones de personas en el mundo. Hay un ministerio que se llama Wycliffe. En México se llama Instituto Lingüístico de Verano, así se llama. Por ejemplo, hay algunos aquí que están estudiando lenguas. Es posible que Dios te vaya a usar lengua extranjera, no lengua en el sentido angelical, ¿verdad? Inglés, francés, italiano y ruso y demás, ¿verdad? Sigan estudiando, porque algún día Dios lo va a usar en la traducción de la Biblia. Hay millones de personas en otras partes del mundo que no conocen, porque como no entienden el idioma al que va, y si no lee nada, y hay que enseñar todo eso. Entonces también es importante que veamos que muchos no han oído el nombre de Jesucristo, nada. En Indonesia, el país más superpoblado de musulmanes en el mundo, hay islas que rebasan los 50 millones de habitantes, pero que ellos nunca han tenido la oportunidad, porque es un país cerrado al evangelio. Tuve con mi esposa en el 2002 en un pueblo que se llama Oasán. Oasán es en el norte yendo hacia Casablanca o Marrakech, allá en Marruecos. Fuimos por un viaje exploratorio, hermano. En realidad íbamos para Guinea Ecuatorial, pero Guinea Ecuatorial es un país alcanzado, porque pertenecía a España y todos hablan español, y cuando estábamos en la embajada supieron que éramos pastores, nos abrazaron, nos regalaron revistas, y por ahí el Espíritu dijo: no es por ahí, ¿verdad? Entonces dijimos: ¿a dónde vamos? Y atravesamos el mar Mediterráneo, y al otro lado, en 2 horas, estábamos ya en la ciudad de Tánger, en Marruecos. Se parece un poquito a Mérida. ¿En qué sentido? En que todas las casas están pintadas de blanco. Eso me sorprendió. Íbamos llegando a Tánger, de blanco todo. Dije: estoy en Mérida. No, yo no conocía Mérida, ¿verdad? Estoy en Tánger, Marruecos, ¿verdad? Y llegamos ahí. Entonces nos condujeron de Tánger, nos llevaron a Ouassane. Nadie hablaba el español, solo árabe o francés. Ahí es donde me di cuenta yo que necesitamos aprender otros idiomas. Pero de repente encontraron a un maestro de español por ahí, nos condujo, hermano. Y realmente me di cuenta yo de la necesidad. Marruecos tiene 35 millones de habitantes. Se cuentan 1000 cristianos entre ellos. Y los cristianos están, como dicen en Honduras, bajo. O sea, un poquito discretos, no hay iglesia. Cuando yo pienso en esto, hermanos,
Creo y pienso que muy pocas personas en el norte de África, Medio Oriente, sudeste asiático y toda esa parte más superpoblada del mundo, donde existen las religiones mayoritarias, ahí están en la total obscuridad, hermano, y por lo tanto no han oído el Evangelio. Bendigo y alabo a Dios porque Dios está levantando muchos obreros, muchos obreros. Estuve en Comibán Mundial, por alguna bendición, hermanos, de estar unos más de 20 años en Honduras. Me llegó una invitación por el internet para que contestara 500 preguntas misioneras. Y como decimos en México, pan comido, ¿verdad? Todo bonito, hermanos. Y no lo terminé en un día, lo terminé al tercer día. Cuando di la última respuesta y le hice clic para la última respuesta, felicidades, usted es uno de los obreros invitados para el Congreso Mundial Comibán en Granada, España. Qué bendición, hermano. Nos reunimos como unos 5,000 misioneros en el mundo, fuerza misionera de Latinoamérica, Portugal y España y el Caribe, obviamente. Hermanos, ahí conocimos grandes desafíos. Y cuando pasó el pueblo mexicano, hermanos, después de Brasil, México es la segunda fuerza misionera mundial, hermanos, hablando de Latinoamérica, ¿verdad? Y España y Portugal. Y yo me gocé, hermanos, porque sabe usted que mientras en este tiempo más hombres, más mujeres, otro dato importante, son las mujeres las que más quieren ir al campo misionero. Y soltera, el hombre soltero casi no quiere ir mucho, ¿verdad? Hermanos, qué datos importantes, porque hay millones de personas que necesitan oír el Evangelio. Sí, fíjense que sucedió algo allá en Irak y todo el Medio Oriente y norte de África. Empezaron a expulsar a todos, el pueblo musulmán radical empezó a expulsar a todos los, ni se llama misioneros, a todos los extranjeros que tenían un trabajo medio raro, ¿verdad? Porque para ir allá, claro, necesitamos una plataforma diferente que ir a Latinoamérica. Y entonces salieron todos. Pero un muchachito ahí de mi estatura, chiapaneco por cierto, él dijo, yo no me voy. Pase lo que pase, yo no me voy. Te van a matar, no me importa. Vea, qué valiente este caballero. Era un joven misionero que estaba allá en Irak. Los nombres casi nunca se dan por seguridad de ellos, ¿verdad? Y hermanos, se ha quedado, porque hubo una redada, los que supieron eso, los que estaban al día en las misiones, hubo una redada, expulsaron a tantos misioneros de varios países, les pusieron 3 opciones: regresarlos a su país, cárcel o que se quedaran, pero peligrando su propia vida. Y este muchacho se quedó, hermano. Y bendigo al nombre del Señor porque ha habido una bendición grande, porque ha empezado a ganar iraquíes para Jesucristo en el idioma árabe, que él ya lo domina muy bien, hermano. Bendito Dios, porque ellos ya escucharon el Santo Evangelio. Y yo podría seguir contando historias tras historias de todo lo que acontece alrededor del mundo, pero sigue la pregunta para mí y para usted: ¿cómo oirán? Sí, es lo que dice la palabra. ¿Cómo escucharán los que no han oído, hermanos? ¿Cómo van a creer aquel de quien no han oído? Entonces, yo llego a la tercera interrogante, o más que yo, hermanos, la palabra de Dios tiene una tercera interrogante. Por favor, ¿me ayudan a leerlo, hermanos? Gloria a Dios. Cuando yo llego a esta pregunta, hermanos, cuando yo llego a esta interrogante, son interrogantes muy profundas porque es de la palabra. Yo no sé si usted descubrió algo en el transcurso de este mensaje, de esta palabra, de este sermón, pero cuando yo llego a la tercera pregunta, hermanos, todas son desafiantes, pero ¿saben una cosa? Yo me doy cuenta que me está incluyendo a mí, hermanos. Me está incluyendo a mí, porque dice: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Es una pregunta bien profunda, igual que las anteriores, hermanos. Desafiante, me involucra, tiene que ver con aquellos que comparten. El mensaje es efectivo. Yo creo que el Evangelio es poder de Dios. Yo he visto maravillas y milagros en el transcurso de mi vida cristiana, después de 30 años con 9 meses de vida cristiana. He visto maravillas en la predicación del Evangelio. He visto matrimonios que Dios los restauró, jóvenes que estaban en la droga y el alcohol y son restaurados,
hombres que salen de la cárcel a predicar el evangelio. Usted ha visto también bendición en su vida cristiana. Así que el mensaje o la medicina es efectiva, pero tiene mucho que ver el predicador, o sea, el anunciante, el que va, el que lleva la semilla, hermanos, el mensajero. Sí, es cierto, el Señor va a alcanzar al mundo, hermano, puede alcanzar al mundo. Sin embargo, cosas que anhelan mirar los ángeles, me ha dado a mí el Señor la bendición de poder llevar la palabra. Los ángeles pudieran o quisieran hacerlo, pero no le fue dado a los ángeles, me fue dado a mí el privilegio de predicar. Pero la palabra nos pregunta en esta hora de la mañana: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Sí, dice la palabra del Señor, hermano, que por sus frutos se conoce el árbol. No es por apellido, hermano, no es porque tengamos 40 años de cristiano, o porque yo les venga a decir que tengo 30 años con 9 meses, que eso es suficiente para que Dios alcance al mundo, si yo no quiero predicar. Porque si no hay quien les predique, hermano, la gente todavía va a vivir en la total oscuridad. Y muchos, yo no sé si a usted le ha pasado, que cuando le decían, y fulanito, y no miras que se murió en un accidente, pero si yo lo vi y no le prediqué el evangelio, y se ha muerto, y como dice el libro de Ezequiel, si alguien se apercibiere cuando yo le predicare o tocare la trompeta, entonces su sangre no será sobre mi cabeza. Pero hay de aquel de nosotros que teniendo la oportunidad no compartimos el evangelio, hermanos. Entonces el Señor me está llamando a mí, me está involucrando a mí, porque las personas no van a oír si no hay quien les predique a la verdad. Dijo el Señor andando por las ciudades y aldeas y viendo la necesidad de los pueblos, y Él dijo, levantó la voz y dijo: a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué bendición, hermanos, porque entendemos que todos somos misioneros. No necesitamos títulos, no necesitamos haber venido de otro país. Somos misioneros porque somos enviados por el Señor. Lo veremos en el último punto, hermanos. El Señor entonces nota que hay personas que necesitan oír el evangelio, pero no van a oír si no hay quien les predique. ¿Ha oído usted esta frase? De ser nosotros agentes secretos. Nadie sabe que somos cristianos. Es más, ahí les va otro dato estadístico que me apena, de veras, y me aflige. Dice que las personas no se convierten por 2 razones. Las personas no se convierten por 2 razones. La primera, porque no conocen un cristiano. La segunda, porque conocen un cristiano. Wow, eso está pena, hermano. Ahí sí me pongo un poquito mal y triste por esa situación. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo serán alcanzados aquellos, hermanos, que no hay quien vaya y aprenda su idioma, esté dispuesto a pagar el precio de mojarse los pies? Eso lo encontramos en Josué capítulo 3, mojarse los pies. Implica querer pagar el precio y avanzar, no importa si está el río Jordán ahí, pero si Dios dice que avancemos, mojémonos los pies. No importa si tiene que dejar cierta comodidad, no importa que estemos expuestos al sol, a la lluvia, a las inclemencias del tiempo, al hambre, al frío, a que te den o no te den, a que te desprecien. Bueno, son situaciones, hermanos, en el cual el Señor nos llama, porque las personas no van a oír si no hay quien les predique. Es necesario y hay necesidad bastante, hermanos. Vean ustedes esta historia bonita también. Yo escuchaba lo bullicioso de la gente de color le llaman, ¿verdad? El pueblo garífuna, pues, allá en nuestra región, que llegaban a hacer sus compras, ¿verdad? Llegaban a hacer sus compras y todo. Y un día el Señor me habló a mi corazón y me dijo: ¿qué estás haciendo por esta gente, los garífunas de Honduras? Que son 500,000 de garífunas y que no ha habido muchos esfuerzos por alcanzarlos. Entonces empecé a hacer investigación, hermanos, de los pueblos y aldeas, y conté muchísimos pueblos garífunas. Es el África en Honduras. Ellos son muy folclóricos. Su instrumento es el tambor, ¿verdad?
y la concha de tortuga, o sea, la caparazón de tortuga. Y entonces, hermanos, fuimos y nos dimos cuenta de la necesidad, empezamos a predicar. Es más, a mí me regalaron un carro, un vehículo, cuando yo en la Convención Bautista de México, se vino el misionero que estaba y me dejó las llaves, no con buen ánimo, pero me lo dejó de todas maneras, no le quedaba de otra, ¿verdad? Y me dio el carro, un Land Cruiser 4x4, hermano, carrazo decíamos. ¿Saben qué, hermano? Se deshizo, el salitre se lo comió y todas las inclemencias de los caminos. Pero ¿saben una cosa, hermano? Se plantó una iglesia, porque yo te digo a ti, hermano, a veces le tenemos mucho amor a las cosas, y es cierto, un carro nos sirve, hermano, pero se deshizo el carro, pero nació una iglesia. Amén, hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Y empezó, y un día llego yo como a las 10, 11 de la noche a tocar la puerta, porque íbamos de una misión de unos hermanos de Puebla. Y entonces se despierta el muchacho y dice: ¿quién anda por ahí? El hermano Pablo. Y dice: ¿y tú quién eres? Le digo: un muchacho que cuando lo conocí era, los garífunas crecen rapidito, hermano, como que les echan abono, hermano, rapidito creció aquel muchacho, ¿verdad? ¿Y tú quién eres? Hermano Pablo. ¿No se acuerda que usted me bautizó hace 2 años? Me dice. ¿Y qué haces aquí? Estoy cuidando la capilla. Y al siguiente día hubo un culto de alabanza, hermanos. Sacaron los instrumentos, tambores, concha de tortuga, caparazón de tortuga, ¿verdad? Quijada de burro, y le ponen unas cuerdas y empezamos a cantar, hermano, en el propio idioma. Entonces yo me acordé del texto que dice: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Ese es el grupo de alabanza de ellos, de modo que no hay energía eléctrica por allá, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahora me doy cuenta, hermanos, de que muchas personas no van a oír si no hay quien les predique. Gracias a Dios, porque Dios nos ha bendecido, nos ha usado allá en las etnias hondureñas, pero a usted también le va a usar en los segmentos poblacionales, en las etnias urbanas, así le llamamos, hermanos, que hay aquí en esta hermosa ciudad de Mérida, Yucatán. Pero yo sé, hermanos, porque como no todos van a poder ir al mundo, y quizá algunos sí van a poder ir, porque yo pienso que en este lugar hay personas que están dispuestas, están a punto de tomar una decisión que al fin el Señor le ha puesto en su corazón. Concluyo, la cuarta interrogante de la palabra de Dios dice, una vez más, ¿me ayudan a leerlo, hermanos, por favor? Muy bien, yo creo que, como les dije hace rato, va como un ensayo, está bien. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Amados hermanos, somos misioneros. ¿Lo cree usted, hermano? Somos misioneros. Misioneros es uno que es enviado con fuerza, que sale de su iglesia local. Somos enviados, hermanos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como el Padre me envió, dijo el Señor Jesucristo, así también yo los envío. Vayan, vamos, salgamos fieles a anunciar. Vamos, que el Señor nos está enviando. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados, hermano? Es cierto, cuando yo salí a Honduras, hermano, las frases muy comunes hace 25 años: ¿qué te vas a ir a hacer a Honduras? ¿Te vas a meter en Honduras? Vamos a ganar al pueblo mexicano primero y luego te vas para Honduras. Hermanos queridos, han pasado 25 años. Yo entiendo que Dios me llamó al santo ministerio y me llamó específicamente a la obra misionera. Lo sé perfectamente bien, Dios no se equivoca. Pero la otra cosa es de que el Señor también te está enviando a ti, te está llamando a ti, hermano, aquí en esta iglesia. Y para ilustrar esto les voy a decir lo siguiente. Vean esta historia tan bella, hermanos. Es impactante, pero a la vez triste. Nosotros realizamos congresos en Honduras, congresos de misiones mundiales. Completamos 8 congresos. Y el 9º lo hicimos en Tuxtla Gutiérrez. O sea que ya nos venimos de Honduras para hacer congresos. Posiblemente el 10º sea aquí aquí en esta ciudad o en Cancún, no sé, pero por ahí va la cosa, ¿verdad? Es que apenas empezamos a trabajar, venimos a explorar, a compartir la visión misionera,
y posiblemente aquí se haga el 10º congreso, no lo sé, solamente Dios sabe. En esos congresos, todos los años, los 8 congresos, una señorita de Atlacomulco, Estado de México, dijo: yo quiero apoyarle, hermano Pablo, y voy a atender a los niños en el congreso infantil. Un ministerio precioso con los niños. Su nombre, Lolita Aurora Urbina. Y entonces ella estuvo en todos los congresos, pero dijo: no voy a ir solo al congreso, hermano. Terminando el congreso nos vamos a la selva. ¡Wow! Y llevaba un equipo de hermanas y hermanos en el mes de diciembre y vámonos a la selva. Un día de esos me escribe Lolita y me dice: pastor, quiero preguntarle algo. Yo llegué de Honduras en un viaje misionero y le dije a mi pastor: hermano, yo estoy lista ya para ir a la obra misionera. Tu llamado, le dice él, al África, hermano. Hermana, siéntate, ya se te va a pasar la emoción. ¿Saben por qué el pastor aquel no quiso apoyar a Lolita? Porque veía $600 que se le iban a esfumar de la iglesia. ¿Cómo se pone a creer que $600 mensuales para sostener a esta mujer? Porque es lo que se emplea en un misionero soltero en cualquier parte del mundo, bueno, en otro continente. Y hermano le dijo que se sentara. Y para acabar pronto, siéntate en la última banca. Si aquí a 10 años tú sientes el llamado, pues a ver qué hacemos. ¿Ustedes creen que Lolita iba a esperar todo ese tiempo? Me escribe otro correo y me dice: hermano Pablo, yo quiero revelarme un poco. No sé qué me dice usted. Yo le dije: no puedes revelarte, si es de Dios. Y hermano, un día le dijo, ella no atendió y dijo: pastor, fírmeme aquí por favor, que yo me voy de la iglesia. Y el pastor, pues como miraba $600, dijo: mejor que te vayas tú y no $600, ¿verdad? Y le firmó la carta. Miren, hermano, ella pidió cobertura espiritual en otra iglesia. En 2 meses, Lolita hizo su viaje misionero hacia la comunidad de Partímaro, en la jungla de Kenia, África, para trabajar con los niños Masái. Empezó con 30 niñitos, hermanos. 5 años lleva Lolita. Ahora son 300 preciosos niños que han crecido y que 2 de ellos ya despertaron tanto que atienden ahí el hogar. Y cada vez que Lolita nos escribe nuestro reporte misionero, dice atentamente: sus pies. Cómo me encanta esa frase, hermano, sus pies. Porque nuestra iglesia, nuestra pequeña iglesia allá en Tocoa, ha orado por la hermana y está ofrendando mensualmente por ella para que trabaje allá con los Masái, aprendiendo el idioma Swahili o Swahili allá entre los Masái de los niños de Kenia en África. Y el pastor, quiero decirles, hermano, el pastor que se hizo el de a peso, como dicen en Honduras, le fue muy mal, lamentablemente, porque estaba estorbando, hermanos, un ministerio tan fructífero. A los niños se los conté ayer, los niños que estuvieron, y los niños estaban fascinados con la historia de Lolita, tanto que cuando terminó el culto me dicen unas niñas: hermano, deme el nombre correcto de Lolita, porque quiero orar por ella. Qué bonito, hermanos, qué lindo, ¿verdad? Que los niños vayan teniendo esa idea en su mente de cómo orar por los misioneros. Queridos hermanos, pero el Señor nos está llamando a nosotros también. Así que en esta iglesia, hermanos, es bueno que se empiece a reclutar hermanos, que se descubran los dones de misionero, de evangelista, la capacitación, el apoyo, la dedicación, al final de cuentas, en un proceso que no es tan corto, pero que tampoco es tan largo, la imposición de manos y despedir a los misioneros, hermanos, de aquí de esta iglesia, porque es la iglesia local que va a despedir a sus misioneros. A nosotros no encontrábamos iglesia local, hermano. Mire que nos fuimos por fe, sin tener un centavo en la bolsa. Usted sabe lo que significa estar un año sin tener un solo centavo en la bolsa, hermano. Vale que el Señor es tan bueno que Él prepara a sus siervos con antelación. Y yo estudié la carrera de enfermería allá en la ciudad de Tapachula. Trabajé 3 años en el Hospital General. Y cuando yo me encontré sin nada allá en el campo misionero, me acordé que tenía mis manos, hermano, y que tenía mi cabeza.
pensé bien que puse un dispensario médico y ahí tienen al enfermero, yo lo hacía de doctor ahí, hermano. En ese son conocí a mi esposa, otro día les cuento la historia, ¿verdad? Pero bueno, ahí va la cosa. Entonces, mis hermanos, alguien me retó y me dijo, ¿usted es de México? Sí. Yo sé que los mexicanos son muy, dice, demuéstremelo. ¿De qué manera? Le digo, tenga este machete. ¿Sabe usted trabajar con machete? Lo que no sabía el individuo olanchano, aquel hondureño, era que yo me crié, o mi padre me crió bajo los cafetales, que el pastor conoce, los cafetales de mi pueblo, trabajando. Me acordé y dije, ahora es tiempo de demostrarle. Queridos hermanos, un guamil que le llaman allá, hermano, miren, lo trabajé hecho. Era más porque me picó las crestas también, ¿verdad? Para que yo quería demostrar. A raíz de eso me gané amigos y personas para Cristo, y ese hombre que me retó llegó a ser el pastor de la iglesia Betel en el pueblo de Hualaco, de donde es mi esposa, hermano. Bendito sea el Señor, porque Dios quiere que seamos enviados, porque hay tanta necesidad en el mundo, afuera de nuestras fronteras mexicanas y dentro de nuestro país, a nuestro alrededor, porque Dios nos está llamando. Sí, pero las preguntas siguen todavía inquietantes en mi corazón, y no sé si en el corazón de usted. Y por eso quiero que leamos la conclusión. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué hermoso, hermanos. Cuán hermosos. Esto viene del libro de Isaías, que el apóstol Pablo, ¿verdad?, incluyó aquí en este escrito inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y sabe cómo le llamo yo a esto, hermanos? Le llamo una canción. Es una canción que más de una vez nos ha alentado en el campo misionero. A los hermanos y hermanas que van, yo le llamo una palmada en la espalda. Hijo mío, no vas solo, tus pies son hermosos, porque tu trabajo es anunciar el evangelio de la paz. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Salmo 126, 5 y 6. Queridos hermanos, este es un canto precioso. ¿Quiere usted tener los pies más hermosos? Vamos, por el campo, por la ciudad, por las aldeas, por los caseríos, por las rancherías, por los ejidos, por los municipios, por los nuevos asentamientos humanos, en las universidades, en la cárcel, en el colegio, en los hospitales, con los niños de la calle, con tu vecino, con tu suegra. Si la amas, yo creo que si amas a tu suegra, también llévale el evangelio. Con tus hermanos, con tu esposo, con tu esposa, con quien sea, porque el Señor nos demanda a través de estas 4 interrogantes que tenemos que ir, porque hay muchos que no han conocido de Jesucristo, porque muchas veces yo he tenido gran responsabilidad o culpabilidad. Finalmente, hermanos, después de leer esta canción hermosa de la palabra de Dios en Romanos 10:15, en su porción B, yo solamente quiero, antes de hacer la invitación, y como en la mañana también lo hicimos, hermano, y el pastor dijo algo, y eso lo dicen los pastores siempre que yo voy y hago la invitación: no voy a hacer algo por emoción. Pero yo sí me he dado cuenta, hermanos, que vale la pena, porque un día estaba yo en Honduras y recibí una carta de una señorita de la primera iglesia bautista de León, Guanajuato. Me dice: pastor, usted no se acuerda, dice, me acabo de graduar del seminario, porque un día que usted fue a la primera de León, usted hizo una invitación y yo pasé al frente para tomar decisión para el ministerio. Ahora me estoy graduando del seminario allá en Lomas Verdes. Yo me sentí muy gozoso y dije: bendito Dios, porque la palabra no regresa vacía. Y a través de cuatro maneras de involucrarme en la obra misionera, el Señor te llama hoy en esta tarde.